Ya, ahí sí. Se me olvidó empezar a grabar. No, no me ayudan a recordarme. Entonces estamos... eh, vale. Entonces, la interpretación ayuda entonces a alentar la discusión, relanza y contribuye a la elaboración colectiva del tema, en vez de frenar y detener la discusión, como sucede cuando es errónea, inadecuada o falsa. Y esto también nos da cierta certeza, porque no es llegar y generar una interpretación de lo que está sucediendo, porque como se hace de esta manera, se va triangulando las distintos, las distintas maneras, las distintas medidas, por ejemplo, la observación, la palabra, la escucha, ¿no es cierto? Además, la observación constante del lugar de trabajo donde se está desarrollando el dispositivo. Además, la propia observación del lugar de trabajo donde se está llevando a efecto el dispositivo permite cometer menos errores, ¿no es cierto?, cuando uno hace un trabajo de interpretación. Entonces, el valor de la interpretación acertada es catalizador de la discusión. Acertada no quiere decir que sea verdadera o falsa, sino que parece que dan el clavo para permitir mayores elaboraciones. Eso es lo que quiere decir acertada. La interpretación no es acertada porque se ajusta a la objetividad, como les decía, de un sufrimiento, de una realidad, de que lo ha causado. Lo es porque se ajusta a la verdad de una relación entre los trabajadores con su trabajo y de una relación con el colectivo de trabajo. Es decir, es una verdad para Eloy y los trabajadores, es la relación entre su trabajo y la relación con el grupo de trabajo. Y acá es importante algo que yo tal vez le he dicho anteriormente, porque se busca realizar una interpretación deóntica que la vamos a ver acá, creo, de forma deóntica, en el método de interpretación y validación de resultados. ¿Qué es lo que quiere decir esa interpretación? La deontología tiene dos aspectos, técnico y teórico, nos dice yo. La deontología exige interpretar las defensas colectivas, pero sin violentar, ¿vale? Ya hemos visto algunas defensas colectivas, individuales también. Entonces exige, para poder poner en conversación, en análisis, las estrategias que se utilizan para poder soportar el sufrimiento del trabajo, se ponen a discusión en el grupo de trabajo, pero sin violentar a los trabajadores, sin hacer decir, oye, tú estás ocupando la defensa viril, entonces eh, eres un inepto en ese plano, ¿ya? Sino que decir, oye, me parece ser que esta estrategia que tú estás mencionando es bastante llamativa, o esto que me estás mencionando es bastante interesante, tal vez podríamos conversarlo entre todo y todas, ¿ya? Entonces dice, porque a veces dejar al desnudo el sufrimiento y la dimensión subjetiva de la explotación o de la problemática que estamos viendo, la dimensión subjetiva del miedo al despido, por ejemplo, puede resultar bastante intolerable y peligroso para ciertas personas, o inclusive el grupo entero, que después de enfrentarse a las exigencias organizativas y puede tener dificultades serias para volver al trabajo. Es decir, hay veces en donde si uno desnuda ciertas complicaciones, también puede hacer que éticamente hayan resultados más desfavorables que si no se aborda correctamente las posibilidades eh, de no hacerlo. Por otro lado, también está la parte técnica que le decía, ¿no es cierto? Que está la parte más teórica, entonces esta exigencia de poder tener en mente la relevancia de poder interpretar y poder visibilizar las estrategias defensivas que se utilizan, pero también la parte más técnica. Una interpretación o una pregunta pueden desatar fuertes tensiones psíquicas, ¿vale? Y es entonces cuando interviene el tino o la sabiduría de la persona que investiga y su capacidad para manejar estas situaciones. Por lo tanto, la subjetividad del investigador o de la persona que va a hacer este dispositivo también está directamente implicada en la técnica de lo que antes podemos ir encuestando sobre la demanda o la problemática que está situada en el lugar de trabajo. ¿Cuál es la mejor forma para ir ampliando esta subjetividad técnica de la persona que hace el abordaje de esta problemática? Es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. Una de las mejores maneras de adquirir esta técnica es hacer prácticas como externo con un equipo X, puede ser un equipo sanitario, no dice de ayuda. Si uno hace esta práctica como alguien externo,
se enfrenta a las dificultades específicas del trabajo, ¿vale? Y además permite que estemos en mejores condiciones para poder desarrollarlas posteriormente con otro colectivo, ¿vale? Además de esto, el proceso de interpretación eh, no es solamente descubrir una problemática ni tratarla, sino que además de eso tiene que ver con que sacan a relucir problemáticas individuales que posiblemente hayan estado antes aisladas y que después, cuando se ofrece la posibilidad para trabajarlas colectivamente, los trabajadores se dan cuenta que el sufrimiento individual no era más que una forma de expresar el sufrimiento también colectivo en el lugar de trabajo. Y en este caso está el tema entonces de la segunda patita que está acá, la validación de resultados. Haciendo todo ese proceso previo, tanto de interpretación teórica y teniendo en cuenta las apreciaciones teórica y técnica de la interpretación deóntica, se tiene que ver si es que lo visto, lo observado durante el proceso de intervención, sumado con las interpretaciones realizadas, se tiene que ver si eso se ajusta o no se ajusta a qué. A esta propia verdad, ¿no es cierto?, que le decía que emerge entre la relación del trabajador con su trabajo y con el grupo de trabajo que está enfrentando estas problemáticas. Y en ese caso se tiene que validar los resultados obtenidos durante este proceso de intervención, pero ¿con quién primero? Con lo y las trabajadoras implicadas. Cada vez que se puede realizar una interpretación, se puede entonces realizar una vuelta hacia los trabajadores y comentarle, mira, ¿sabes qué? Nosotros nos hemos dado cuenta de esto más o menos, ¿qué les parece a ustedes? Hemos visto que tienen ciertas dificultades con, no sé, con el tema de la empresa, por el tema de los despidos, entonces se está enfrentando de esta manera, hay personas que están recurriendo a estos métodos de defensa, ¿qué les hace pensar a ustedes? ¿Vale? Y ellos también van a ir diciendo, oh, sí, nos parece que sí, nos parece que no. Entonces ahí se van haciendo la validación primero con los y las trabajadoras implicados. Se intenta caer en sesgo no de autoridad, es decir, tratar de evitar entonces que sea solo la voz de los y las interventores que esté reflejada en la interpretación de los resultados, sino que también se pueda recoger esta verdad, ¿no es cierto?, emergente de los trabajadores respecto al sufrimiento y la relación con su trabajo. Y entonces eso nos va a permitir validar de mejor manera lo construido, o también nos va a permitir decirnos, en realidad, claro, lo que estábamos tratando de pensar y lo que estábamos observando clínicamente tampoco se corresponde muy completamente con las propias apreciaciones que están teniendo los trabajadores. Se nos permiten validar un poco ciertas interpretaciones o refutar algunas que hemos realizado. En esta parte entonces yo les voy a mostrar, para que ya vamos cerrando esta primera parte de exposición, eh, un dispositivo en clínica del trabajo, entonces, que está desarrollado por Elison Soliaga y Constanza Gómez. ¿Qué es lo que incorpora este dispositivo? Dos aspectos muy interesantes que creo que son fundamentales como para potenciar esto, inclusive la cooperación. La clínica de la patología, que ya hemos visto todo lo que tiene relación con la clínica enfocada al abordaje de... no sé por qué se me sale. La clínica de la patología, que tiene que ver toda la relación con el sufrimiento en el trabajo, ¿no es cierto? Pero también incorpora una clínica de la cooperación, es decir, una clínica enfocada a que en el proceso de trabajo se vaya fomentando la cooperación y la resolución por parte del colectivo de los trabajadores para enfrentar sus problemáticas. ¿Cuáles son los componentes de la clínica psicosocial del trabajo? Las autores reconocen que son estas tres, y que está muy en la relación de lo que les decía anteriormente. Validación del conocimiento de los participantes, es decir, quién es más experto que saber que el padecimiento que está sintiendo subjetivo es su propio padecimiento que el propio participante o la propia participante. Y también validar aquel conocimiento que es relevante para poder abordarlo de mejor manera. Reconocimiento de la particularidad en el colectivo también es relevante, comentan ellos, porque si bien el trabajo se hace de manera grupal, también se hace un reconocimiento de que los y las participantes también son individuos particulares que también tienen sus propias necesidades, sus propios requerimientos. Entonces también hay que entregarle una voz, un espacio a esa particularidad en el trabajo grupal, es decir, reconocer la propia identidad de los y las trabajadores que participan en el grupo y también reconocer su palabra, su expresión
hacen que no siempre se pierda la subjetividad individuales en el grupo de trabajo y que de pronto se sientan representados por un colectivo y no puedan tener voz propia, ¿no es cierto? Y no puedan formular sus propias apreciaciones. Se convive un poco entonces en esto, reconocer la particularidad en el colectivo, ¿vale? Y eso permite entonces reconocimiento de la construcción común de aspectos éticos y valóricos que vamos a ver en la presentación del modelo. ¿Qué es lo que incorpora la clínica psicosocial del trabajo entonces? Incorpora un plan de trabajo que a lo mejor les va a ser útil. Alguien me está escribiendo, parece. ¿Tienen alguna pregunta? Porque parece que no había visto este mensaje que alguien me hizo. Ay, se me ocultó, pero bueno. ¿Qué es lo que incorpora la clínica psicosocial del trabajo? El análisis de la queja institucional o la queja grupal que ya hemos visto que es lo mismo que el análisis de la demanda. Posteriormente, entonces, en función del análisis de la demanda, se define qué participantes, quiénes y de qué manera se va a participar. ¿Vale? En otros momentos, el plan de trabajo, entonces, invitar a iniciar el trabajo a este grupo seleccionado, entre comillas, ¿no es cierto?, de participantes. Posteriormente, se instala y se comienza a hacer el desarrollo del dispositivo grupal, que vamos a ver cómo funciona el dispositivo grupal en la siguiente diapositiva. Posteriormente, se hace la evaluación y devolución de la información, tal cual como lo sugiere, ¿no es cierto?, las perspectivas de Yuriana, que son... se analiza si se corresponde o no se corresponde la interpretación obtenida o desarrollada con los y las trabajadores en este momento, ¿vale? Ellas ponen aquí en un momento la evolución, pero lo que nos dice Yur que en general las interpretaciones se van haciendo durante todas las sesiones y uno siempre tiene que ir viendo si se corresponde o no se corresponde con lo apreciado por los y las trabajadores, que me parece un buen método. La diferencia con la profesora Elisa es que ellas proponen un momento particular para hacer ese análisis, que tampoco me parece mal, pero en realidad eh, tal vez es un poco más ordenado y hace que tal vez uno no se pierda tanto de decir, en realidad, chuta, a lo mejor no me olvidé o se me fue o no hicimos una buena interpretación conjunta con los trabajadores, no analizamos conjuntamente la interpretación porque tal vez, qué sé yo, no logramos congeniar eso, a lo mejor el tema se extendió bastante y no pudimos dar el espacio para ver si la interpretación era adecuada o no. Entonces lo ponen, yo creo, para decir, dejemos un momento particular para eso en el caso de que el otro momento no se pueda hacer o tal vez no nos dé el tiempo o se extiendan los tiempos de trabajo en otras cosas. Y posteriormente incorporan algo que encuentro que sí es novedoso, que no lo incorpora el mismo de Yur, que es el tema del seguimiento, pero esto es muy onda porque ya la profesora Elisa además es doctora en salud pública, entonces esto es muy incorporado de la onda de la salud pública, que es la importancia del seguimiento, ¿no es cierto?, posterior a la intervención. ¿Cómo funciona el dispositivo? Acá le puse el mismo grafiquito que les puse que está en el mismo artículo que les compartí en la carpeta de la clase de hoy día, para que lo puedan leer, lo puedan revisar con más calma el dispositivo. ¿Y cómo lo lleva esta planificación, este plan de trabajo, al dispositivo? Bien. El proceso de intervención en clínica psicosocial de trabajo, entonces está el contacto inicial, acá está toda la parte del análisis de la queja institucional, identificar unidades, consensuar participantes, ¿vale? Sesiones de inicio, acordar con el grupo participante el que se trabajará y el cómo, y desarrollar el primer encuentro con el grupo. El desarrollo. Realizar e instalar la clínica psicosocial de trabajo, generación de discusión, hoy está con C, miren, una falla de... ya. Búsqueda de soluciones. Y la estructura de las sesiones, entonces, como les decía, la idea es hacer la observación clínica, en qué proponen ellos como instrumento para poder ir dando cuenta de eso, la bitácora, ¿no es cierto? Estructura de sesiones, desarrollo, desacuerdos, consecuencias y desafíos. Acá se incorpora el tema de el ajuste de la interpretación, ¿no es cierto? Es decir, la validación de la interpretación o refutarla, si lo incorpora en parte del desarrollo. Cierre, síntesis, temas, acuerdos, y hace la evaluación y evolución de información a participantes, que era lo que decía yo, que también, aparte de ir viendo acuerdos, desacuerdos, que en general lo pone muy genérico, da un espacio para que en el cierre se pueda pronunciar de mejor manera los y las trabajadores sobre lo realizado. Y el seguimiento se hace solo con acuerdo previo a los trabajadores
se puede hacer entrevistas, reuniones, y se puede hacer cada 2 o 4 meses posterior a el proceso de intervención realizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora durante lo que nos queda de sesión? Que son más o menos 1 hora más o menos. La idea es que puedan reunirse en su grupo, distribuyan funciones. La idea es quienes actuarán como responsables de dirigir el positivo, bueno, dispositivo, y quien demandan atención para elaborar su experiencia de sufrimiento relacionado con práctica profesional, si es que han realizado, que me imagino que a lo mejor han realizado alguna práctica profesional por ahí, ¿vale? Intente de guiar el dispositivo utilizando los lineamientos de la clínica psicosocial del trabajo, ¿vale? Sintetiza lo realizado en un resumen esquemático, muy esquemático, ¿vale? Le puse acá, pueden utilizar un bitmap, un esquema, lo que sea, una diapo, una hoja de diapos, está bien. Y la idea es que puedan exponer su resultado al resto del grupo, ¿vale? Entonces, esa es la actividad para hoy día. Alguien me escribió acá. Ah, sí, Bruno, sí, es precisamente eso, Bruno. Ya, evitar caer en eso, porque si bien de pronto es necesario poder decir, oye, ¿sabes qué? Las cifras, este indicadores manifiestan esto. Cuando uno hace análisis de demanda, lo que está tratando de hacer ahí es extruir las posibilidades para la palabra propia que emerja de los trabajadores y ellos pueden decir algo sobre su demanda. Inclusive pueden decir algo muy parecido a lo que tú le puedes decir a priori si te ponen en una posición muy técnica, experta. Esa es la idea, claro, evitar ese sesgo de autoridad de que los trabajadores van a estar constantemente a veces recurriendo a esa figura como del profesional experto que les va a resolver todas las dudas, y de pronto uno no va a tener la resolución a todas las dudas de los trabajadores y va a tener que decir, bueno, pensémoslo juntos, porque en realidad yo tampoco sé cómo, ponte tú, no voy a saber bien cómo se va a poder enfrentar bien un despido. Le voy a decir, oye, no sé, de la psicología no hay nada que me diga cómo se enfrentan los despidos, pensémoslo juntos. Yo sé que el movimiento de trabajadores desarrolla herramientas de afrontamiento a los despidos, que se hacen huelgas, paros, pero eso no viene de la psicología, ¿me entiendes? Entonces la única forma de poder articular de mejor manera y otorgar palabra, estimular la palabra, estimular la reflexión, es entregar, ¿no es cierto?, la pelota, tirar la pelota a los participantes de una manera técnica correcta, sí, pues en ese plano no hay que perder entonces la posición, ¿no es cierto?, como le decía, reconocerse como profesionales externos, pero en la medida que viene a facilitar la palabra, viene a facilitar el pensamiento, viene a facilitar la reflexión y viene a ayudar a pensar soluciones, no entregarla de inmediato así, oye, no, mira, es que usted tiene que hacer esto, bla, bla, y yo me voy, chao, porque no es la tarea de hacer coaching, ni asesoría, ni nada de eso, ¿ya? Ya, o sea, que sea como una co-construcción en el fondo. Claro, sí, sí, eso se trata. Mira, vamos a tratar de ver cómo les resulta ahora con la aplicación que ustedes hagan y van a entender de inmediato cómo tiene que ser su posición cuando les toque estar en el lado de quien recibe la demanda de sus compañeros o compañeras de grupo, ¿vale? Vale. Entonces yo les Profe, pido eso. profe, es ¿Sí? que esa precisamente es mi duda. Si esto es como cuando dijo algo como basado en la experiencia de nosotros de intervención, es que es como más como un roleplay, si podría ser, o lo hacemos ¿Sí? como en verdad, como base, como a una intervención que hagamos hecho. No, o sea, yo prefiero que lo hagan como role playing, tratando de basarse en alguna experiencia cercana o algo que quieran inventar, porque si quieren hacerlo con algo que le haya pasado en alguna práctica, qué sé yo, que en alguna práctica no le haya parecido tan bien, o a lo mejor alguna queja de alguna práctica que le gustaría resolver, yo creo que es bueno para trabajarlo tal vez como dispositivo de abordaje de eso y lo pueden aplicar. Pero si no tienen una, la pueden inventar o pueden basarse en la entrevista que realizaron, ¿me entienden? Y que Ujú. puedan poner en juego eso a través de un roleplay en donde unas personas del grupo sean las personas que dirigen el dispositivo y otras personas sean las que manifiestan la demanda, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué ocurre ahí, ¿vale? Yo sé que no van a poder hacer todo lo del dispositivo Ya. porque obviamente no van a poder hacer todas las sesiones, pero por lo menos pueden aplicar algunas cosas, que si yo, el análisis de la demanda es súper importante, la pueden analizar, ¿no es cierto? La pueden pensar, pueden estimular a poner en palabra, entonces, analizar la demanda con las personas implicadas, ¿no es cierto?, para que puedan ir buscando soluciones y apuntar hacia la cooperación eh, de los trabajadores, porque la idea es que en el mismo dispositivo, como decía, incorporamos en la clínica la cooperación como una posibilidad de que vamos resolviendo
esta demanda en conjunto y vamos pensando soluciones, digamos, qué cosas podemos ir desarrollando como estrategias de enfrentamiento a esta problemática. Y ahí está la idea de poder ir pensando también cuando ustedes hagan este role-playing con las personas implicadas, cuáles pueden ser las posibilidades de acción futura. A lo mejor lo que pueden hacer en el role-playing es dividir tal vez por una sesión, que sería la primera sesión queremos elaborar la demanda, ¿no es cierto? La segunda sesión, como ya escuchamos la demanda, vamos a plantearle el tema de lo que escuchamos sobre la demanda hoy, si es que nos parece que este tema es algo importante. ¿Qué te hace pensar, siguiendo mucho lo que les decía de Yur, qué piensan ustedes de esta problemática que tuvieran en la práctica profesional, o etcétera? Y posteriormente pueden entregar, a lo mejor siguiendo el modelo, una especie de espacio de retroalimentación sobre la base de las interpretaciones que realizaron y también las sugerencias hechas para las personas. Yo creo que ahí les va a dar el modelo bien, pues si pueden segmentar su role-playing les va a funcionar mejor que si lo hacen solo de una vez, creo yo. ¿Vale? Ya. Sí, eso. Me cuesta explicarles mejor porque estamos a distancia. Si tuviéramos clase les podría decir otras cosas, pero traten de hacerse esa imagen, a lo mejor formular momentos de su role-playing, ¿vale? El primer momento tal vez enfóquense al tema del análisis de la demanda, que es una de las primeras cosas que aparece. La segunda parte, a lo mejor sobre la base de lo que ustedes escucharon de la demanda, pueden plantear, bueno, analicemos la demanda, analicemos los temas emergentes en la demanda, ¿vale? Y posteriormente pueden formular alguna acción que vaya haciendo pensar sobre la demanda, posibilidades de acción sobre la demanda, y después pueden articular un momento del role-playing donde ustedes hagan esto de la evaluación, si es que las interpretaciones que están dando se ajustan o no se ajustan, y yo creo que ya ahí más o menos tienen bastante bien, por lo menos manera breve, una experiencia más práctica con el dispositivo, que yo sé que no lo van a tener así completo porque no se puede, porque son más sesiones, pero por lo menos ir tratando de acercarse a él, ¿vale? Profe, Sí. ¿cómo es eso del, como, como un tipo de mapa conceptual que tenemos que hacer? Ah, sí, bueno, siempre trato de yo ponerle sugerencias, de que si quieren después facilitar la exposición a sus compañeros, compañeras de lo que es su experiencia, Mm, pueden hacer un diagrama, a lo mejor, oye, no, mira, sabes que en este primer momento vimos esto como demanda, ¿vale? Después hicimos estos comentarios, parece ser que a las personas que nos comentan su experiencia, eh, les pasa esto, no sé. Y lo pueden ir ordenando como para ayudar a que se vea mejor, ¿no es cierto?, lo que ustedes puntualizaron. Pero si no quieren, no presentan nada y solo comentan su experiencia en lo que realizaron, ¿vale? Solo les sugiero como mm. apoyos, ¿ya? Para mostrar, porque como estamos virtuales, de repente cuesta un poco hacerse ideas de cosas que no estamos mirando. Pero si no quieren, no hay problema, son sugerencias, ¿vale? A mí me Sí, interesa pero que tengan tendría la... que ser como parecido a lo que mostró antes, como por ejemplo las primeras consultas, después Ah, si lo quieres organizar así como una no me línea de acuerdo tiempo cómo. por parte, sí, o sea, si te es más fácil, no es problema. Si es solo lo que te ayude más a ti para ordenarte la presentación, ¿ya? Ah, bueno, Sí, eso, ya, gracias. ya. Entonces, hagamos una pausa, unos 10 minutos, y así ustedes tienen el tiempo suficiente como para poder hacer la actividad, ¿vale? Ok, Ya. profe, eh, ¿cómo lo puedo hacer yo? Que mis compañeros creo que no hay ninguno conectado. Creo que soy el Tendrías único. que conectarte, o sea, con otro grupo. Tendrías Sí, que como pedir así como, por favor, otro grupo. sí, Oli, alguien que esté también. Claro. Alguien que esté desahuciado por su grupo, así. Eh, Pero no, no hay problema, trabajen con otro y después, como ya el tema eh, la idea es tampoco, o sea, esta experiencia es como para que la pongan en práctica, y si no está su grupo, bueno, se la rebuscan y el resto del grupo lo acogerá, pues, eso espero. ya, bacán. Ya, vale, entonces veamos en unos 10 minutos más, a las 11
Bien, entonces partamos con el grupo 1, ya que fuimos los que terminamos último y última. Yo sé que a lo mejor no podrían hacer infografía porque estábamos terminando recién, porque dado que están un poco más chicos en la cantidad de participantes, terminamos recién, pero sería bueno que compartieran su experiencia las compañeras de mi grupo, que yo me sumé a un grupo, así que eso. Eh, ¿Quién quiere conversar? No sé si volvieron acá. A ver. Denme un segundo para ver si todavía están en medio. Aló, no, ya volvimos. Ah, ya. Bien, compartan su experiencia nomás con sus compañeros, qué les llamó la atención, cómo fue. Ya, no sé si está la chiquilla igual, pero bueno, la problemática acá era como una sobreexplotación de unos trabajadores de un programa de salud mental en un CEFAM. Entonces, la idea era como armar una intervención, o sea, sí, como una intervención con ellos para ver cómo procedíamos. Entonces, primero, bueno, tuvimos como una primera conversación con el profesional que solicitaba esto y le preguntamos que si habían tomado estos temas a nivel grupal y obviamente nos decía que no, que en realidad están como súper desarticulados. Entonces decidimos que para una próxima sesión necesitamos que estuviera como toda la unidad. Entonces en esa sesión estuvo toda la unidad y pudimos ir conversando cómo podíamos abordar esto. Salió la idea de llevar esta problemática como a jefatura, porque en realidad era algo que venía hace mucho tiempo. Y bueno, ahí salió como que ellos proponían en realidad hacer como manifestaciones. Entonces con las chiquillas tuvimos que como ir tratando de englobar esto y proponer finalmente ir como por paso. Primero hacer un informe de carácter anónimo con toda esta problemática y si ya jefatura no aceptaba este informe, que ellos pudieran como proceder de la manera que creyeran pertinente, pero la idea era ir como en algo progresivo para también no cerrar los diálogos inmediatamente. En realidad eso fue como resumido lo que hicimos. Está bien el resumen. No sé si alguien quiere preguntar además del otro grupo cómo lo que se desarrolló o algo a propósito del dispositivo. No, está bien, bueno, todo. Me gustó. Sí, está bien sintético. Ahí hay algunas cosas que discutimos con las compañeras, sobre todo el tema de pronto cómo contrastar la demanda de los trabajadores y las trabajadoras con las propias posibilidades de acción que tiene un profesional externo o externa cuando llega al entorno. Entonces ahí hubo un momento de discusión importante en la actuación porque de pronto ciertas posibilidades de los trabajadores para actuar no se corresponden con las propias posibilidades de acción de los profesionales. Digamos que el profesional no está ahí principalmente para estimular la huelga, o sea, uno puede tener el compromiso y todo, ¿no es cierto?, con los trabajadores y decir, oh, qué bueno, ya si la huelga es una aliada para resolver varias cosas. Pero también no es el que tiene que llegar de inmediato y decir, oye, pero ustedes, ¿cómo no se manifiestan con esto? Ya, sino que son las propias capacidades de los trabajadores que van diciendo, oye, puede ser una buena acción manifestarnos para sacar a esta jefatura, pero las profesionales se dieron cuenta de inmediato que no estaban articulados bien los trabajadores antes de ejecutar esa acción. Entonces puede ser que sea una herramienta doble filo al final y al cabo si no están bien articulados. Entonces fue una buena forma de resolver el conflicto porque de pronto van a estar en esas posiciones media dicotómicas también, decir, bueno, en realidad a mí no me parece tan mal que se manifiesten, pero hay que ir quemando algunos procesos previos para que esto sea efectivo. Y me parece que lo que hicieron sus compañeros fue bastante bueno en ese sentido. Así que pudieron lidiar con ciertas contradicciones bastante bien, así que les doy un aplauso en el trabajo que hicieron. Pasemos al el grupo 3. Ahí también le dan aplauso, la Valeria le da aplauso. El grupo 3, si es que puedes poner igual, si es que hizo alguna infografía, bueno, si no hizo, puede compartirlo también así nomás, ¿vale? Miguel también les da un aplauso. Ya yo puedo compartir la infografía que hicimos. Ya, vale. ¿Y ahí se ve? Sí. Ya, bacán. Bueno. ¿Alguien de mi grupo que quiera exponer conmigo?
Yo, Ya, Bruno, dale, te escuchamos. Eh, ya, Están dale. hablando juntos. Hablen juntos. No, ya, ya yo puedo Camilo. partir. Ya Camilo. Bruno. Ya. Ya, bueno. Nosotros hicimos este trabajo en relación a la entrevista realizada a Camila, la Ujú. psicóloga clínica que atiende en el CEFAM, que entrevistamos para el trabajo anterior, Ujú. y pudimos observar lo siguiente. Las principales quejas, la primera fue la doble presencia en cuanto los límites laborales y personales se volvían difusos y, y ocupaba más tiempo productivo de su vida que reproductivo. Con esto de que a veces la llaman a las 2 de la mañana a sus pacientes y, y eso, que también se asocia al tema del esfuerzo y la recompensa, porque ella dio su número de teléfono privado y ella realiza las llamadas desde su celular. Entonces, el, el CEFAM no está cubriendo los gastos de ese trabajo. Asimismo, el CEFAM tampoco les entregaba un apoyo en cuanto a la contención emocional, en cuanto a espacios de autocuidado y que se encuentran al final los trabajadores solos en eso. Y todo esto en un contexto de atención de salud mental en tiempos de crisis sanitaria. ¿Quieres seguir tú, Quito? Ya, sí. Respecto a como lo que pensamos entonces, lo que se podría llevar a cabo como una especie de plan de acción. Bueno, lo primero es que se lleva a cabo en forma de co-construcción, como se había hablado durante la clase, y lo que se nos ocurrió por parte de nosotros sería como organizar a los trabajadores por medio de grupos de discusión, de lluvia de ideas, o propuestas que puedan emerger de ellos mismos para que se pueda profundizar en las problemáticas que tienen ellos en cuanto a tener una respectiva escucha, comprensión y cuidado de las necesidades que están exigiendo. De alguna manera era como generar un sindicato de manera que se organizaran entre todos y formularan qué es lo que necesitaban todos en cuanto a necesidades tanto colectivas como individuales. Entonces, en ese sentido sería como una intervención colaborativa organizada en función de hablar con el equipo directivo o supervisor que esté a cargo del CESFAM. Eso sería como nuestra principal propuesta. Obviamente esto desde nuestra parte, pero tiene que ser todo basado también a sus propias vivencias y experiencias de qué es lo que se podría hacer dentro de sus propios recursos. Eso. Sí. No, vale, se entiende bien. Se enfocaron entonces a presentar un dispositivo de trabajo a partir de la entrevista que realizaron. Así que está bien como para pensar una posible solución de algunos temas que les presentan las colegas. El tema es que, claro, en el análisis de la demanda hace pensar esta posibilidad. La idea es ver cómo podrían trabajar esto considerando la entrevista realizada con Camila, por ejemplo. O sea, que Camila sea la persona que pudiera manifestar el deseo y la demanda de realizar la actividad grupal. Si no está presente esa demanda, desde los trabajadores no se podría hacer un trabajo grupal, ¿me entienden, chiquillos y chiquillas? Sí, pues. Ya, eso es importante considerarlo para que lo tengan presente. O sea, puede haber un deseo del investigador y ahí siempre está el deseo de análisis y empezar el análisis 1, pero también tiene que haber un deseo que parte primero de los y las trabajadores para realizar esta organización de la actividad, para que tenga ciertos compromisos necesarios para que sean efectivos. Si no, se va a ver como una intervención externa y la idea es que no tenga tanto esos criterios, sino que sea una intervención, un trabajo situado y con un deseo profundo de los trabajadores para que funcione, ¿vale? Esa es solo la precisión y que yo creo que a lo mejor lo abordaron, pero para que también lo dejemos claro para el resto de los compañeros y compañeras de que
reforcemos la idea que vimos durante la clase de que es importante que surja de los y las trabajadores esta idea, ¿vale? Ahí también juega la creatividad nuestra de cómo ayudar y estimular a que surja ese deseo. Si tampoco uno puede esperarse 20 años de que surja solo una iniciativa, tiene que ayudar a estimularla, ¿no es cierto? A problematizarla, a hacer alguna campaña tal vez, o buscar, seguir conversando con Camila tal vez para que ella misma diga, uy, ¿sabes que está bueno esto? Lo podemos, ¿vale? Eso. Sí. Así que muy bien también su presentación, así que un aplauso para usted, igual. Gracias, profe. Vamos Gracias. al último porque vamos terminando. Decía, hoy día vamos a terminar a las 12. No, nuevamente vamos terminando tarde, pero bueno. Ya. Terminamos con el grupo 4, así que les pido la disculpa del caso de que no podamos terminar antes, pero bueno. Ya, yo voy a compartir pantalla para ver la infografía que hicimos como grupo Vale, 4. Valeria. Hay una pregunta que me están haciendo. 4 grupos presentes, dice. Eso, está bien. La clase de hoy va en la bitácora. No, o sea, no es obligatorio. Si quieren lo ponen, pero ya la bitácora, acuérdense que hasta el miércoles pasado para fines de evaluación. Pero si quieren ponerlo y agregarlo y mandarlo con lo de hoy día, está bien, pero yo lo dejé afuera para no meterle esa presión de que tengan que escribir de nuevo o hacer otra reflexión. Pero si quieren incorporarlo, lo pueden incorporar, no hay problema. ¿Ya? No es obligatorio. Eso. Ahora sí, adelante. Nosotros como grupo 4 hicimos un role-playing que se enmarcaba dentro del trabajo de una empresa de panadería y repostería, donde la principal identificación de la queja que tenían era que no tenían liderazgo debido a que cuando se les fue su jefe anterior de la unidad de aquel trabajo, como que empezó a haber mucha desorganización. Entonces hubo una baja en la productividad y al mismo tiempo las trabajadoras apelaban a que tenían una mayor carga laboral, es decir, por ejemplo, si una estaba amasando el pan, la otra también estaba haciendo eso, entonces como que no se coordinaban bien y terminaban con mucho más trabajo. Entonces pasaba de que al no existir un liderazgo como visible o más característico dentro de aquella unidad, como que nadie se hacía cargo de los proyectos y había desorganización debido a que, lo que dije anteriormente, hacían todos como la misma pega, por decirlo así. Entonces, el jefe de esta unidad, el jefe nuevo, porque se fue el jefe anterior que tenía como todo bajo control, llama a consultores organizacionales, psicólogos, para que pudieran intervenir en este caso. Ya, lo segundo que nosotros planteamos como el plan de trabajo era fomentar el trabajo en equipo y la comunicación entre los integrantes y el nuevo jefe, porque el problema surgía principalmente dentro del role-playing, era que fue un nuevo jefe que en realidad no se había presentado con los trabajadores y tampoco tenían como una comunicación muy directa con él, era todo demasiado como no informal, pero sí poco personal. Entonces eso también generaba problemas en el tema de la coordinación de las actividades. Entonces, ¿de qué manera pensamos abordar esto? A través de intervenciones de análisis de caso que a continuación se van a explicar como más en detalle. Sí, pensábamos como después con el desarrollo de las siguientes sesiones trabajar como con diferentes casos. Entonces se puso un trabajo colaborativo tanto con los diferentes trabajadores que, por ejemplo, tal vez usualmente su pega no tienen tanto contacto directo, y también con el jefe. No solo una manera, para que no sea una manera invasiva de como que, mira, aquí está el jefe, porque para también salir el roleplay que era como, pucha, vamos a estar con el jefe, pero estamos como puro pelándolo, no queremos como que tampoco sea como queja con el jefe, sino que es como, ya, ¿cómo lo hacemos de una manera en que se introduce el nuevo jefe? Pero tampoco sea como un ataque hacia él. O sea, obviamente en el trabajo colaborativo pueden salir estos elementos, pero es diferente que sea como un ataque directo. Porque además no solamente era un tema del jefe, sino que además entre ellos los trabajadores no había como una buena comunicación. O sea, a partir de estas actividades se fomentaba como la comunicación y sobre todo la coordinación. O sea, por ejemplo, una actividad que se nos había ocurrido era sobre crear una que era como las leyes de tránsito. Y es que básicamente en un mapa se tenía como, no sé, una ciudad.
Entonces ellos tenían que crear las leyes para que pudiera funcionar esa ciudad. O sea, por ejemplo, no sé, parte de la instrucción era como ya, Pepito está aparte en la Casa Amarilla y tiene que ir al hospital. ¿Cómo usted hace para que las leyes hagan de que Pepito pueda llegar al hospital? Y por ejemplo, no sé, pues tenía que son, no sé, pueden ser solamente 3 calles que estén unidireccionales, 3 calles que son 2 direcciones y cosas así. Entonces de esa manera se construía también como en conjunto el aspecto ético y valórico como de todo el grupo. Son como ejemplos de diferentes actividades de las diferentes sesiones. Y ya para el cierre, la evaluación y devolución, pensamos que luego de las actividades que se van a realizar al equipo de trabajo, se puede crear un mecanismo de comunicación más formal desde la jefatura hacia los trabajadores, porque antes no existía esto, era todo, no, como dijo la Cata, no sé si informal, pero como que no había coordinación en eso. Era poco. Y sí, era todo tipo, el jefe me dijo que, el compañero me dijo que el jefe le dijo, así. Entonces, con canales formales de comunicación esto podría mejorar. Proponemos también reuniones quincenales entre todos los trabajadores y los jefes para que vayan dando cuenta de lo que están haciendo y los avances que hacen, para que así haya mayor contacto y cercanía entre ellos. Y también proponemos una bitácora que pueda tener el jefe o los jefes, para así organizarse mejor con las cosas de la empresa y que no pase esto de mandar a un trabajador a hacer una cosa y después mande a otro a hacer lo mismo y que no hayan desorganización. Y al final, después de 4 meses, hacer un seguimiento, o sea, qué cosas cambiaron, qué otras cosas hay que considerar, qué cosa, ver cómo cambió la dinámica en la empresa. Vale. Está como bien, bien sistematizado todo y clarito lo que el plan de trabajo. Así que bien. Aquí hay una cosa que me llama la atención sobre la incorporación de otro instrumento. Yo también le di mucha cuenta del tema de la palabra, por el sesgo como que tienen las clínicas, sobre todo del psicoanálisis más clásico, pero hay como variantes que, como les dije anteriormente, les voy a subir un texto que se me olvidó subirle ayer, que habla de otras formas de incorporar también otros procedimientos de trabajo a estos dispositivos, no solamente la conversación, considerando también que hay veces que trabajadores y trabajadoras les cuesta un poco más verbalizar de inmediato ciertas cuestiones. Entonces, esto que ustedes incorporaron como esto del tránsito, también colabora bastante y ayuda al trabajo colaborativo. Entonces, de pronto las actividades como más manuales o expresiones como corporales también, que yo sé que realiza la profesora Patricia, que le decía anteriormente, que ya incorpora psicodrama, por ejemplo, en intervenciones de este tipo, colaboran bastante para ayudar a trabajadores y trabajadoras que no siempre recurren a la palabra de inmediato, sino que van ayudando a propiciar aquello, ¿ya? Así que yo lo mostré como el dispositivo más psicosocial que propone la profesora Elisa, en donde tiene un poco más de predominancia el tema de la palabra, pero obviamente tiene también la flexibilidad de incorporar estas variaciones que depende también bastante de la creatividad de los interventores e interventores, así que me parece una buena medida, sobre todo si quieren resolver el tema de la comunicación, ya se están anteponiendo a la sugerencia o a los trabajos o dificultades que aparecen en el campo también. No siempre los trabajadores de inmediato, sobre todo trabajadores, piénsenlo así, trabajadores muy desbordados o trabajadores que están más psicosomáticos en el trabajo, van a estar mucho más difícil de poder tener palabras para poder verbalizar estados emocionales, estados mentales, que trabajadores que a lo mejor estén más neurotizados, como el caso que les comenté a mi grupo, el grupo 1, que ya estaba así como una neurosis en el trabajo importante por la situación, ya estaba como, necesitaba un espacio donde hablar nomás, pero hay otros trabajadores que no están tan así y que sí necesitan una modalidad distinta para poder facilitar la palabra. Yo creo que ustedes han visto eso en clínica y por eso también aportan variaciones al proceso de intervención clínica y eso es bienvenido, por lo menos yo. No soy un ortodoxo que dice, no, si lo dice el de Yur, tiene que ser así. De hecho, me opongo a eso. De hecho, porque él dice que tampoco es bueno hacer un estudio cuantitativo de las cosas, aplicar el cuestionario, y yo no creo en eso, o sea, creo que sí aporta como para tener una visión un poco más general del problema específico de los trabajadores.
Así que bien con la variación, me parece buen trabajo lo que logran hacer. Sé que tiene limitaciones lo que acabamos de hacer, estoy totalmente consciente de eso como docente, en el sentido de que para poder aplicarlo de mejor manera hay que practicarlo, hay que verlo en el plano de lo real. Sé que la virtualidad tiene dificultades, pero por lo menos comprendieron varias cosas de lo que les quise transmitir. Yo también decía, me entenderán algunas de las cosas, pero por lo menos varias de las cosas que se vieron hoy día fueron aplicadas, por lo menos en una situación ideada o una situación real, como fue el caso de la entrevista, ¿no es cierto?, como posibilidad de intervención. Y creo que por lo menos se cumple un poco el objetivo. Sé que queda pendiente haberlo ensayado mucho más, pero son las limitaciones propias del curso realizarlos por la virtualidad. Nos vamos a ver entonces el próximo miércoles para hacer el cierre. Hoy día la última actividad ya grupal que vamos a hacer. El próximo miércoles vamos a encontrarnos para hacer el cierre, así que bueno, no es obligatorio. Los que quieran participar, las que quieran participar, bienvenido sea, para que podamos hablar del curso en general, podemos evaluarlo, qué cosas les parecieron bien, qué no tan bien, qué cosas para mejorar. Y también para, en esa jornada espero ya tenerles como la evaluación y poder entregarle un feedback ya más general a cada uno, o sea, más general como grupo curso, ¿no es cierto?, de su participación en el taller. Así que nos estamos viendo el otro miércoles ya para cerrar este curso virtual en un contexto de excepcionalidad sanitaria. Mientras el mundo está ahí en crisis, nosotros estamos preocupándonos del estudio de la salud mental en el trabajo. Así que, nada, nos estamos viendo el otro miércoles y espero que, bueno, los que participen y las que participen, bienvenido para que hagamos un buen cierre del curso. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, que esté Chao. gracias. Chao, no. Profe, que esté Que la súper. vaya bien. Chao. Gracias, profe, que esté bien.